Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Carla Maya. Ella es ginecobstetra, oncóloga y mastóloga, y vamos a hablar de un tema súper importante que es el cáncer de mama y los diferentes tratamientos que existen para que podamos profundizar un poco más sobre este tema y aprender todo lo que la doctora nos trae este día. Muchas gracias por invitarme, Yesenia. Me encanta estar aquí y lo más importante es que todas nuestras amigas y amigos también vean toda esta información tan importante y la puedan compartir. Empecemos desde lo básico. ¿Qué es el cáncer de mama? ¿Qué lo desencadena? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, empecemos hablando de qué es el cáncer así en general, para que tengamos una idea y se nos haga como más fácil comprenderlo. Cuando hablamos de cáncer, quiere decir que las células de nuestro cuerpo han cambiado. Para hacerlo como un poco más fácil de entender, tenemos que recordar nuestras clases de biología en las que nos enseñaban que la célula tiene un tiempo de vida. Y luego, antes de morir, ella saca una fotocopia exacta para que la reemplace. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En algunas ocasiones, los policías que vigilan que estas copias sean idénticas a la original tienen problemas de visión. Para darles así de una forma un poco caricaturesca, dejan pasar ciertos cambios que ya no hacen la copia igual a la original. Entonces, una copia de esa fotocopia mal hecha va a ser con nuevos cambios, obviamente, igual como en una fotocopiadora normal de las que todos conocemos. Y luego de un tiempo, obviamente, la célula que tenemos de tanta copia con error va a ser completamente diferente a la original y en ese momento ya tenemos una célula cancerosa. Y eso sucede en todo el cuerpo. Ahora, hablando específicamente del cáncer de mama, esto se puede dar en las células que producen o en algún momento van a producir la leche o en las células que sostienen la mama. Dependiendo de en qué tipo de células se produzca, pues así va a ser el nombre que le vamos a dar al cáncer. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que desencadenan que se genere este tipo de afección? Bueno, en este tenemos que tener claros que hay factores que son modificables y otros factores que son no modificables. Vamos a empezar con los no modificables. Ser mujer está descrito a nivel internacional que hasta 8 de cada 10 de nosotras en algún momento de nuestra vida vamos a presentar esta enfermedad. Otro factor aparte es la herencia. Hasta el 10-15% de los casos son hereditarios. Otros factores también que hayamos recibido radiación en edad temprana por algún otro problema a nivel de tórax. Todas estas son cosas que nosotras no podemos modificar. ¿Qué cosas sí podemos modificar? Por ejemplo, una alimentación adecuada, que no seamos sedentarias, que no tengamos obesidad. Otra cosa que podemos hacer, que es un factor protector, es dar lactancia materna. Pero a todas las amigas les quiero aclarar que para que realmente funcione, tenemos que dar lactancia por 1 año. La gran mayoría de nosotras lo logramos hacer 3 meses y eso no está demostrado como factor protector. ¿Qué otras cosas también pueden afectarnos? El uso prolongados de hormonas, ¿verdad? Porque la gran mayoría de los cánceres de mama son hormonodependientes. Entonces aquí tenemos una serie de cosas que nos pueden afectar, incluido el fumar, la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas. Todo esto son cosas que sí podemos modificar para ir reduciendo nuestro riesgo. ¿Y qué síntomas presentamos nosotros cuáles son esos síntomas, esos signos de alerta que nos dicen debes consultar? Pues el principal es sentirse alguna masa. El principal problema que tenemos es que por cultura nosotras no nos tocamos, no hemos aprendido a conocer nuestro cuerpo. Entonces, normalmente nos venimos a dar cuenta que tenemos una masa por un golpe. El golpe hace que nos toquemos y ahí sentimos la masa. Pero también vamos a desmentir el mito que el cáncer no duele, porque muchas se dan cuenta que tienen ese problema porque tienen sensación de dolor, un dolor casi siempre tipo neuropático con ardor, tipo corrientazos que describen algunas. Entonces, todos estos cambios obviamente nos tienen que hacer que vayamos a pasar consulta.
Bueno, ya nos hablaba en términos de prevención qué medidas podíamos tomar, haciendo énfasis las 3 más importantes que usted considera que nosotros tanto hombres y mujeres, porque también les da a los hombres, Sí. Podemos hacer para que podamos prevenir ese tipo de afecciones. Bueno, las principales serían obviamente el tema de fumado y las bebidas alcohólicas, mantener un peso adecuado y una alimentación balanceada. Son las principales para reducir el riesgo de cáncer de mama y de endometrio también. Ahí cabe quizás también la importancia de la resistencia a la insulina. Los últimos estudios reflejan que si tengo una resistencia a la insulina tengo mayor riesgo, ¿verdad? Sí, es correcto, porque la resistencia a la insulina lo que hace es incrementar la facilidad de que tengamos obesidad, y ya la obesidad conlleva todos estos otros problemas. Asimismo, también mantiene un estado inflamatorio crónico, que el estado inflamatorio crónico en nuestro cuerpo reduce nuestras defensas y también es otro factor de riesgo para desarrollar cualquier tipo de cáncer. Cuando hablamos de opciones de tratamiento para el cáncer de mama, también se nos vienen a las mujeres muchas interrogantes. ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Cómo eligen ustedes cuál es el más adecuado para cada mujer? Bueno, eso depende mucho de la evaluación que hacemos de la paciente, porque no solo es hacer el diagnóstico de cáncer de mama, sino que lo primero que hacemos es determinar que la enfermedad está localizada solo en la mama y no se ha ido a otras partes, porque si ya se fue a otros órganos, pues obviamente lo más importante es limpiar esos órganos, por decirlo de una forma, y luego tratar el tumor. Entre los manejos, bueno, así a grosso modo hay como 2 grupos, ¿verdad? Lo que llamamos manejo conservador y el manejo más radical. ¿De qué depende? Obviamente del tamaño del tumor, del tipo de tumor, si es de los más agresivos o menos agresivos, de la edad de la paciente, de la preferencia de la paciente, y sobre todo también tiene que ver mucho con la familiaridad. Te cuento por qué. Por ejemplo, hay pacientes que logramos detectar en etapas tempranas, pero cuando ya le preguntamos a la paciente, su mamá, su tía, su abuelita han tenido cáncer de mama. Entonces, aunque yo le quiero ofrecer un manejo conservador para conservarle la mama, ella obviamente me va a decir que no, porque ya lo vivió en su familia y probablemente a más de alguna ya le regresó el cáncer. Entonces, normalmente ellas eligen manejos más radicales para reducción de riesgo a más largo plazo. Pero en general podemos decir que depende más que todo del tamaño del tumor y que la enfermedad esté localizada en la mama. Con tamaños de tumores pequeños, también depende del tamaño de la mama de la paciente, obviamente. Se puede hacer manejo conservador, que quiere decir que quitamos el nódulo con una porción de tejido sano y quitamos los ganglios de la axila. Y bueno, hay algunas pacientes que logramos hacerles lo que llamamos ganglios centinela, que solo se quitan 1 o 2 ganglios. Esos se estudian y si están negativos, pues ya no se quitan todos los ganglios de la axila para reducir los riesgos del linfedema, y que luego vamos a hablar un poco más de eso. Ok. Hablemos de la mastectomía. Es un tema sensible para las mujeres con cáncer de mama. Yo creo que es, pues prácticamente, aunque se oye fuerte decirlo, es una especie de mutilación, ¿verdad? Claro. Para el esquema y la imagen corporal femenina. ¿Cómo lo toman las mujeres? ¿Cómo se da esa noticia de tener que quitar una mama o parte de ella? Pues dar la noticia no es como muy fácil, y realmente, como te decías, depende mucho de la historia que tiene cada mujer, ¿verdad? Como te decía, si ya lo vivió en su familia, pues es como más fácil, ¿verdad? Ellas mismas lo piden. Pero si es la primera en la familia que le pasa eso, pues obviamente es más difícil. Como tú mismo dices, uno siente que va a perder su feminidad, entonces necesita mucho el apoyo de la familia, ¿verdad? Si está casada de la pareja, para que no se sienta menos femenina por perder un órgano, ¿verdad? Que eso obviamente es bien difícil, pero actualmente ya tenemos varias soluciones de reconstrucción de la mama, que obviamente lo hacemos. Depende mucho de la etapa en la que se encuentra la paciente. En algunas se puede hacer de forma inmediata, pero en la gran mayoría, desgraciadamente en nuestro país, que vienen ya en etapas un poco más avanzadas,
las hacemos un año después de que terminan los tratamientos. Entonces, digamos que no es algo como definitivo, ¿verdad? Tiene otra forma de irlo solucionando. La reconstrucción se vuelve una muy buena alternativa, pero también existen prótesis. ¿Cómo saber cuál es la mejor opción para mí, si una reconstrucción o una prótesis? Pues ahí depende de muchos factores. Por ejemplo, la reconstrucción mamaria, hay 3 tipos principales. Entonces también depende mucho de la anatomía propia de cada una de nosotras. La que queda más bonita es la que se llama DIEP, que es la que se usa lo que a la mayoría odiamos, que es la bolsa de canguro que nos queda después de los partos. Pues esa te la quitan como que te hicieran una cirugía abdominoplástica y te la ponen y te la forman como un seno. Esa es como la más bonita de todas. Obviamente no todas somos candidatas porque depende de cuánto abdomen tenemos, qué tan grandes son nuestras mamas y de otros factores. Luego también está la más común, que es el dorsal ancho, que esa reconstrucción se hace con una porción de músculo de la espalda. Obviamente si tenemos unas mamas un poco grandes no va a ser suficiente y se tiene que combinar con el uso de implantes de silicona, que recuerden que los implantes pues no son para siempre, duran de 15 a 20 años dependiendo de la marca. Y luego está el TRAM, que también lo sacan de abdomen, pero no queda tan bonito como el DIEP porque solo, ¿cómo decirles? Lo pasan como por un canal, el músculo que sacan de aquí, y entonces queda una zona como de hernia. Entonces esa es la que es menos estética de las 3. A muchas mujeres nos da miedo una reconstrucción mamaria. He escuchado pacientes que dicen, me ofrecieron la reconstrucción, pero no la acepté. Hay un miedo ahí de base también. Claro, obviamente pues es un riesgo quirúrgico y lastimosamente no es un procedimiento de una sola cirugía. Dependiendo de la paciente pueden ser de 2, 3 hasta 4 cirugías. Entonces por eso muchas pacientes pues ya no optan por esa otra opción y optan más bien por las prótesis mamarias. ¿Cuál es la mejor? Obviamente depende de muchas cosas y lo ideal es, bueno, a esto tú puedes abonar más, que ayude para mantener el equilibrio de la columna, porque ese es el principal problema, que perdemos el peso de un lado, entonces ya nosotras por que no queremos que nos vean, para que se note menos, pues ya empezamos a encorvarnos, a cubrir esa zona. Entonces ya vamos teniendo otros problemas de espalda. Entonces las prótesis, no es que yo voy y compro la que más me gusta, sino que depende del tamaño de mi mama, del peso de la mama, ¿verdad? Y las mejores son las que ya vienen incluidas en el brasier porque las otras se mueven. Y entonces eso ya está el otro problema, que a medio camino te das cuenta que ya no está en el centro, ya se te movió, y entonces ya son otras cuestiones. Ok. Hablemos ahora del tema de la recuperación y el impacto emocional de las pacientes, porque es algo con lo que lidiamos tanto en la fisioterapia como usted en la parte clínica. ¿Cuáles son las mayores afectaciones psicológicas que tienen las pacientes con cáncer de mama? Bueno, aparte de verse mutiladas, obviamente la quimioterapia hace que pierdan el cabello, entonces es doblemente traumático verse sin cabello, sin cejas, a veces algunas sin pestañas y verse sin mama. Entonces aquí realmente lo importante es el apoyo familiar. Y como les digo, si tiene pareja, el apoyo de la pareja. En nuestro país, como prevalece todavía mucho el machismo, muchas pierden a su pareja en este proceso, entonces es más difícil, el impacto es más fuerte. Entonces es bien importante ese acompañamiento, que lastimosamente también en los hospitales nacionales no se tiene adecuadamente porque no hay una figura de psicooncólogo, ¿verdad? Y aquí es poco conocido lo del coaching oncológico, que también es otra figura que puede acompañar durante todo este proceso, que es importante, pues, porque como les estaba diciendo antes,
entre mejor estemos anímicamente, mejor están nuestras defensas y llevamos mucho mejor los tratamientos y obviamente reducimos el riesgo de que la enfermedad regrese. En cuanto al proceso de recuperación física, nos hemos visto en como dos caras de la moneda, ¿verdad? Por un lado, las pacientes a las que de pronto por manejos anteriores de la mastectomía, sus médicos les decían no movas el brazo, y por el otro lado ya tenemos a médicos más activos como usted que están en pro de el movimiento para acelerar el proceso de recuperación y la confianza de las pacientes. ¿Qué le diría usted a las pacientes que están pasando en este momento por un cáncer de mama, que han sufrido una mastectomía, sobre la importancia del movimiento en su recuperación? Miren, eso del movimiento es sumamente importante, tanto así que hay muchos estudios actualmente que se han hecho, se están llevando a cabo, que demuestran que incluso iniciar la actividad física antes de la cirugía nos va a ayudar a una mejor recuperación. Lo que pasa es que recordemos que en medicina pues todo va evolucionando, ¿verdad? Inicialmente se le decía a la paciente no mueve el brazo para que no se le vaya a abrir la herida. Pero eso ya hemos visto que con los cambios en las técnicas ya no hay problema con eso, y por eso es que invitamos a la paciente a que haga desde el día 1 sus actividades normales cotidianas, como peinarse, cepillarse los dientes. Obviamente no las estamos mandando a levantar pesas, ¿verdad? Hay ejercicios específicos que se van haciendo semana a semana que va progresando en su recuperación, pero desde el día 1 se pueden peinar, obviamente con el brazo que se hizo la disección axilar, cepillarse los dientes, a las que les gusta maquillarse, pues que se maquillen con ese brazo, ¿verdad? Y luego más adelante pues ya se le van dando una serie de ejercicios y se va viendo el progreso que tienen para incluso en algún momento fortalecer esos músculos levantando peso. Pero obviamente todo eso no es que yo voy a agarrar un video de YouTube, ¿vea? Porque eso es personalizado, con una evaluación adecuada y un seguimiento muy adecuado. Es bien importante lo del movimiento, porque incluso las que ya han pasado por este proceso saben que se les deja un dreno porque están sacando linfa, ya que cuando quitamos los ganglios no es que están ahí solo puestos, ¿verdad? Ellos tienen un sistema de recolección. Yo les digo que es como una carretera y que lo que hacemos es como quitar el redondel. Entonces el cuerpo tiene que ver la forma de crear nuevamente una unión de esa carretera, y la forma más fácil para hacerlo es con el ejercicio, ¿verdad? Entonces es sumamente importante. ¿Qué más nos ayuda el ejercicio después de la cirugía? Le va a ayudar a tolerar mejor la quimioterapia, porque el músculo, un músculo sano, es el que más nos ayuda a que ustedes no se sientan agotadas, no sientan todo ese desgano, porque incluso algunos de esos medicamentos pueden ayudar a que se sientan más deprimidas, ¿verdad? Entonces el ejercicio ayuda con todo este tema de la depresión, el cansancio. Hay incluso algunos estudios que dicen que les ayuda a tolerar mejor las náuseas, ¿verdad? Entonces es sumamente importante tener una adecuada rehabilitación. Ok, hablemos sobre el linfedema, que es una, digamos que de las secuelas que puede darse a partir de una mastectomía, y también del hombro doloroso, que son dos quizás de las situaciones en las que nos vemos con este tipo de pacientes. Sí, el linfedema, bueno, una de las principales causas obviamente es el vaciamiento axilar. Entre más ganglios quitemos, ¿verdad? Y que la paciente tenga menos actividad del brazo donde se ha hecho el vaciamiento, le va a costar más al cuerpo hacer esas nuevas carreteras, como les decía, y obviamente eso va a favorecer a que se inflame el brazo. El linfedema no es más que acumulación de líquido en el brazo. También les tenemos que recordar a las pacientes que ya han pasado por ese proceso que ellas, hasta que Dios les preste vida, tienen que tener mucho cuidado de ese brazo en cuanto a cuando nos hacemos la manicura, a no tener heridas, o si no cuidarlas adecuadamente, porque si no cualquier infección
va a facilitar que el brazo se inflame. Con lo del hombro doloroso es por lo mismo, por la falta de actividad, porque muchas por el miedo andan el brazo así pegado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que después yo les hago la broma que les queda así como congelado, es la palabra correcta, pero nosotros en buen salvadoreño decimos cuico, ¿verdad? Que ya no lo pueden subir y eso les limita para reiniciar su actividad o su vida normal, porque muchas, cuando ya la enfermedad te llega a los 50, 60 años, tienes nietos, pero como el brazo lo tienes así, no puedes ni cargar a tu nieto, no puedes hacer tus actividades normales. Entonces es muy importante que estemos conscientes que tenemos que hacer esta rehabilitación. Tanto así que hay pacientes que ni siquiera pueden hacer la radioterapia porque necesitan la elevación del brazo para una adecuada colocación, pero como están con toda esta fibrosis, por la falta de movilidad, no pueden completar sus tratamientos, que obviamente al no completar correctamente los tratamientos aumenta el riesgo de recurrencias. Vemos nosotros también ese dato del que hablaba sobre las adherencias que se forman por medio de la cicatriz. Existen pacientes que no quieren verse la cicatriz. Sí, es cierto. Ajá. Existen pacientes que nunca se tocaron su cicatriz. Nosotros hemos visto de repente pacientes de una mastectomía de hace 4 o 5 años y nunca hicieron un masajito sobre su área de la cirugía. Y esa parte es súper importante para que ellas también vayan mejorando la sensibilidad, relajen esa musculatura que está afectada obviamente por la cicatriz. Entonces el llamado es, sí es importante que sigan observándose, que se sigan viendo, porque un muy buen trabajo que pueden hacer para hacer un reconocimiento de su esquema corporal es verse, es palparse, y es algo que a veces nos da miedo hacer después de una cirugía. Sí, no solo eso, porque como no se hacen, como tú dices, masaje, hacen esas retracciones de piel y a veces ni siquiera logran tolerar los implantes o las prótesis más bien. O si quieren reconstruirse les cuesta más porque tiene mucha adherencia a la piel, a los tejidos profundos, entonces la piel ya no se logra distender adecuadamente. Es sumamente importante hacer todo ese masaje y como tú dices, la mayoría tiene miedo. Y yo siempre les trato de hacer hincapié de que se tienen que revisar con más atención porque ellas son las primeras que van a detectar si hay algo que les sale que no estaba antes, porque obviamente nosotros buscamos que no tenga una recaída de la enfermedad. Hablemos sobre la prevención y los exámenes tempranos, ¿verdad? Que es lo que la gran mayoría no hacemos. Usted le apuesta mucho al tema de prevenir, buscar información antes. Yo recuerdo que en muchas ocasiones cuando hemos conversado sobre este tema, me ha dicho es importante detectarlo lo más temprano posible. Entonces, hablemos sobre ese chequeo y esos exámenes. Lo primero que tenemos que tener claro es que aún en nuestra cultura tenemos este dicho que el que busca encuentra, y realmente eso es lo que queremos aquí. Muchas no lo hacen por ese miedo a encontrar algo, pero no es lo mismo encontrar algo de milímetros que ya tener un gran tumor, porque algo de milímetros uno puede salvar la mama y puede evitarse muchos tratamientos. Pero en cambio ya con un gran tumor es como bien difícil. Entonces, ¿desde cuándo yo recomiendo que empecemos a hacernos el autoexamen de mama? Miren, en la literatura mundial, lo pueden buscar en Doctor Google, dice que después de los 18, 21 años. Pero realmente yo les digo que lo tenemos que hacer cuando ya empieza la menarquia, porque así empezamos a conocer nuestro cuerpo, no estamos con locuras pensando cosas, sino que, vemos nuestra primera regla y nuestra mamá nos enseña que nos tenemos que asear de esa forma, cuidar de esa otra forma y que nos tenemos que chequear de esa otra forma. Entonces tú ya lo ves como normal, natural, que es parte de lo que tú haces una semana después de que pasó tu regla y tú te examinas y si te encuentras algo raro, pues le dices a mamá y mamá ya hace todo que te lleva para que te vean, te dan tu ultra y etc. Entonces, desde esa edad es importante porque uno ya no lo ve como, ay, señor, me voy a encontrar algo y ya ni me toco. No, como parte de tu rutina normal. Y obviamente no es solo de examinarse las mamas, nos tenemos que tocar todo el cuerpo. Cáncer nos puede dar, como les decía al inicio, hasta en el cuero cabelludo, no es que solo en las mamas.
Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y también, como tú decías, enseñarle a los hombres, porque los hombres dicen, no, eso es cosa de las mujeres, pero no, también les da a los hombres. En menos porcentaje, pero sí les puede dar. Ahora, hablando de otras cosas que hacemos para detección temprana, pues ya cuando tenemos 40 años tenemos que iniciar a hacernos la mamografía. La gran mayoría le huye porque dice que duele mucho, pero miren, la verdad es que actualmente es el único estudio avalado a nivel internacional, gold standard para la detección temprana de cáncer de mama. Todas aquellas que se quieren evitar eso y se van a hacer la termografía, lamento decirles que fueron a regalar el dinero porque esa no está aprobada para detección temprana de cáncer. Siempre van a terminar haciéndose la mamografía. ¿Por qué? Porque las etapas más iniciales de cáncer normalmente no son nódulos, no son bolitas, son unas arenitas que llamamos microcalcificaciones. Y entonces nosotros como oncólogos así las quisiéramos encontrar a todas porque uno ya solo quita un pedacito y hace otros tratamientos y las pacientes están curadas. Pero lastimosamente ya los encontramos en etapa de nódulos y entonces, bueno. Luego muchas van a decir, pero siempre me dejan la ultra. Pero eso también es porque cuando estamos jóvenes, muchas de nosotras tenemos mucho tejido que produce la leche. Ese tejido en la mamografía y en la ultra se ve blanco, pero en la mamografía puede ocultar nódulos, entonces por eso te dejan la ultra de complemento, ¿verdad? No es que una es mejor que la otra y por eso solo me voy a hacer una, no, ¿verdad? Entonces, casi todas nosotras, entre los 40 y los 50 años, aparte de la mamografía, nos piden la ultra complementaria. Eso es normal. ¿Qué pasa si yo tengo algún familiar que le haya dado cáncer de mama? Vale. Lo primero es hablarlo en la familia, porque aquí se da de que le dio cáncer, todo el mundo calladito, nadie le cuenta a nadie y es un gran tema. Todo tabú, pero no, es importante que sepamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un familiar en primer grado que le dio cáncer a los 45 años, mi primera mamografía no va a ser a los 40, tiene que ser 10 años antes, porque lo que yo quiero es que si me da, me lo detecten lo más temprano posible. Entonces es muy importante que sepan todo esto de su familia, aparte de qué edad le dio, qué tipo de cáncer de mama era, porque hay unos que son más frecuentes que sean hereditarios, y entre más joven le dio, y tenga este tipo particular de cáncer de mama, es más riesgoso que sea hereditario. ¿Qué sucede lastimosamente en nuestro país? Que por cuestiones económicas, a la gran mayoría de los pacientes no se les hace los test genéticos, como en otras partes del mundo civilizado, que uno está joven, le dio cáncer, entonces le mandan el test y le dicen, mire, si usted tiene este gen chueco, se lo puede dar a su familia, traiga toda su línea y empecemos a testear. Pero aquí lastimosamente no se hace, entonces tenemos que averiguar nosotros y en base a eso contarle a su oncólogo para que le dé las directrices para ver qué exámenes y qué estudios hacerse y desde qué edad. Entonces, para dejar como remarcado el dato, ¿cuál es la población más susceptible a padecer cáncer de mama? Esa es una pregunta bien interesante, fíjate, porque normalmente la literatura describe que de los 40 años en adelante, pero hemos visto una alza en pacientes de 20 años, 25, antes de los 40, que ya están con cáncer de mama, pacientes sin historia familiar, porque normalmente uno es lo que uno espera, ¿verdad? Ya le empieza a preguntar y sí, fíjese que mi tía, mi prima, mi abuelita, entonces ya uno dice, bueno, ella tiene ese gen malo y entonces por eso es que, pero hemos estado viendo y mucho lo aquejan a la infección del COVID, las vacunas del COVID, que ha impulsado que muchas pacientes estén teniendo cáncer en etapas más tempranas y que sean más agresivos. Entonces, actualmente no hay como que yo tengo 25 años y me salió una pelota, pero a mí no me va a dar cáncer. O sea, no se puede así.
El consejo final, el mensaje final que usted le daría a todas las mujeres y hombres que nos están viendo y que están interesados en este tema. Estamos, yo creo, como usted lo dijo, es una estadística bastante preocupante, 8 de 10, o sea, es un número alto. ¿Qué mensaje le daría a todas las personas que nos ven? Pues el principal mensaje para todas y todos los que nos están viendo es que nos examinemos. Incluso las parejas es muy importante porque tú no tienes idea de cuántas pacientes llegan porque el esposo le sintió o el novio le sintió algo. Entonces es muy importante y viceversa, ¿verdad? Que la paciente también con su pareja, porque yo tengo una pareja muy especial que la esposa es paciente mía por un cáncer y ella le descubrió el cáncer al esposo. Entonces es muy importante toda esa comunicación, examinarnos, consultar a tiempo. En nuestro país, lastimosamente, la cultura de la prevención no existe. Vamos al médico hasta que ya pasamos por la vecina, por Doctor Google, por todo. Pasamos y cuando nada funcionó, entonces vamos al médico. Pero lo importante es que nosotras, como mujeres, como la columna de nuestra casa, tengamos presente que nosotras no podemos dar lo que no tenemos. Si tú no tienes salud, ¿cómo vas a cuidar a tus seres queridos? Y para tener salud, tú tienes que hacerte tus chequeos. Así como tú te haces tu citología, es importante que te hagas tu examen de mamas, que te hagas tu ultrapélvica. Si tienes menos de 40, tu ultra de mamas. Si tienes 40 o más, tu mamografía. Porque es la única forma que tú sabes si está bien para que le puedas brindar todo ese apoyo y cuidados a tu familia. Vamos a leer todos los comentarios que nos dejen. Si quiere que la doctora nos brinde más información con relación a todo este tema relacionado con el cáncer, tanto de mama como de cervix, porque también pues obviamente es un área que ella ve. Nos lo dejan en los comentarios, que para nosotros igual siempre es un placer tenerla porque siempre aprendemos algo de ella. Y cualquier duda pues nos la dejan acá. Igual nosotros vamos a dejar los contactos en la descripción para que la puedan contactar y puedan hacer todas las consultas que se requieran. Y ojo, la parte más importante es la prevención. Hacemos el llamado a cuidarnos, a poder detectar antes cualquier anomalía que podamos tener y poder consultar con las personas adecuadas. Doctora, muchísimas gracias por haber sido parte de este espacio. Esperamos que sea uno de tantos en los que nos vamos a poder ver y seguir aprendiendo mucho de usted, porque si hay una mujer que estudia, se prepara, está a la vanguardia todo el tiempo, pues obviamente es la doctora y por eso nos encanta compartir con ella. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y espero que, como tú dices, que hagamos varios para que también todas nuestras amigas y amigos que nos siguen pues sigan aprendiendo junto con nosotras. Muchas gracias.